buenos días. Realmente es un gusto estar acá. Venimos a hablar de educación y lo que yo quisiera decir es que la educación o es subversiva o no es educación. Y para entender eso uno tiene que empezar deshaciéndose de un par de prejuicios. El primero es creer que el objetivo principal de la educación es formar académicamente a los estudiantes y prepararlos para el mundo del trabajo. Eso es importante, pero no llega a ser ni por poco la tarea más importante de la educación. Y el otro prejuicio, muy arraigado, es que el objetivo de la educación es hacer chiquitos obedientes. Eso que ustedes ven ahí, éramos nosotros en primer grado. Ese soy yo. Bueno, era. Y si ustedes ven la foto con cuidado, hay otro chiquito con chaleco en la clase. Es mi primo. Formar académicamente, formar para el trabajo, hacer chiquitos obedientes, tiene una herramienta predilecta en los sistemas educativos: el miedo. El miedo recorre el sistema educativo. Es algo que los estudiantes entienden muy bien. El miedo sirve para generar obediencia, pero no sirve para generar personas independientes y creativas. ¿Qué es lo que quisiéramos hacer con la educación? Y lo que queremos entonces es romper eso y tener una educación subversiva. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué es lo que estamos buscando? Romper el esquema de creer que hay unas asignaturas más importantes, otras menos importantes, que las asignaturas son todo lo importante, saber que en la escuela y en el colegio hay mucho más que eso, salirnos de ese molde y plantear distintos tipos de reformas. Nosotros hemos trabajado en muchos campos, algunos muy académicos, como la reforma en matemáticas, reformas en ciencias. También nos hemos metido con el mundo de las artes, con la música, con educación para la vida cotidiana, y quisiéramos centrarnos en un par de esas reformas. Una, que es a la que le vamos a dedicar más tiempo, es la que llamamos el proyecto de ética, estética y ciudadanía, que nos metimos desde las asignaturas como cívica hasta las artes, la música, la educación física, educación para el hogar. ¿Qué es lo que estábamos buscando? Por ejemplo, si hablamos de las artes, de la música, lo primero que queremos es que los estudiantes lo disfruten. O sea, que realmente gocen del arte, gocen de la música. Y eso es fácil decirlo, pero todo el mundo sabe que a veces una clase de música puede ser realmente aburrida o una clase de arte se puede sufrir. Así que lo primero es que eso se goce. Lo segundo es que aprecien el arte, que aprecien la música. Y aquí hay que tener cuidado, porque apreciar quiere decir saber distinguir géneros, calidades, saber por qué me gusta más esto que aquello. Y en términos de calidad, a veces los adultos menosprecian mucho la calidad del arte que le gusta a los jóvenes, o una generación menosprecia mucho la calidad del arte de la generación siguiente. Fíjense, por ejemplo, la cita que tenemos ahí de un crítico de la música moderna, cuando termina diciendo sobre la música moderna: para estos compositores basta montar un enorme rugido de sonido, una confusión absurda, un arsenal de defectos. Esa no es una cita muy reciente, es una cita de 1640 referida a la música de Claudio Monteverdi que ustedes están escuchando. O sea que a lo largo de la historia, entonces queremos que disfruten, queremos que aprecien y queremos que entiendan el arte, que entiendan la técnica de una disciplina, que sepan distinguir la acuarela del óleo. Queremos que lo entiendan históricamente, que sepan ubicar una obra en el contexto en que esto ocurrió. Por ejemplo, si vamos a ver un cuadro de Frida Kahlo, saber algo de la Revolución Mexicana. Y queremos que entiendan al artista. Pero aparte de esas tres cosas, lo más importante es que se expresen artísticamente. Y aquí no queremos decir que cada estudiante tiene que convertirse en un artista. Lo que estamos diciendo es que todos los estudiantes debieran atreverse a expresarse artísticamente, a hacer sus poesías, a cantar, a bailar, a dibujar, lo que sea, pero que se atrevan a expresarse. Eso es lo que estamos tratando de hacer por el lado de las artes. ¿Qué estamos tratando de hacer con la cívica? Ahí el tema fundamental es la ética. La ética entendida como aprender a hacer lo correcto porque creo que es lo correcto. Eso no se aprende con sermones, eso no se aprende con discursos, eso se aprende enfrentando dilemas éticos. Y uno enfrenta dilemas éticos desde que uno es muy joven. Yo recuerdo, estando en el colegio, más o menos así, yo iba en vacaciones a trabajar a la agencia de publicidad de mi familia, me pusieron una tarea
hacer una cuña de 30 segundos para una marca de ron para pasar en los partidos de fútbol. Y yo me puse a trabajar en la mejor cuña posible y de pronto pensé, a lo mejor alguien va a estar oyendo el partido de fútbol y está tratando de dejar de tomar. Y yo lo voy a enfrentar a la cuña más sexy posible para que tome. No pude. Ahí terminó mi carrera de publicista. Los dilemas morales nos transforman, nos convierten en una persona distinta. Y eso es lo que queremos, enfrentar a los muchachos, a las muchachas, a dilemas morales de muchos tipos. Por ejemplo, cuando leen El Mercader de Venecia o ven la película, que es muy buena, preguntarle a los muchachos, ¿está bien cortarle una libra de carne al deudor porque el contrato dice eso? Y no hay que darles la respuesta. Aquí lo importante es que ellos y ellas argumenten, que discutan, que hagan sus propios criterios sobre esto. Pero dilemas morales no están solo en el arte, los dilemas morales están en todo lado. Están en la escuela, en el aula, en el recreo, en el comedor, en el partido de fútbol. Están en la calle, en todo lo que los muchachos viven. Y por supuesto están en los medios de comunicación. Es cuestión de leer editoriales, noticias, ver noticieros. La cantidad de material que sale ahí para poder plantearle a los muchachos dilemas morales es fundamental para la educación. Y ahí lo que estamos buscando es que sean capaces de construir su propia identidad. ¿Cómo funciona? Déjenme plantearles dos anécdotas. Cuando estábamos haciendo una evaluación del curso de cívica de octavo, estaban grabando a un estudiante, le preguntaron ¿cómo te fue en el curso? Y él dijo, me hicieron gay. La cámara como que tiembla y le dice, ¿cómo te hicieron gay? Y dice, no, es que en el curso que yo llevé hicimos una obra de teatro y a mí me tocó representar a un estudiante gay. Dice, ¿y cómo te sentiste? Dice, mal, yo me sentí muy mal. ¿Por ser un estudiante gay? Dice, no, por la forma en que me trataron mis compañeros, yo nunca voy a tratar así a nadie. Ese es el tipo de aprendizaje que estamos tratando de lograr. Y el otro que me hizo mucha gracia fue una mamá que llegó al colegio preguntándole a la maestra, ¿qué le están enseñando a mi chiquita? Y la maestra le dice, ¿por qué? Dice, mire, es que ella antes llegaba, salía del colegio, llegaba a la casa, le hacía el almuerzo a los dos hermanos mayores y después les lavaba los platos. Y ahora llega y dice que aquí todos son iguales, que si ellos tienen hambre se cocinen y que si ensucian los platos los laven. Es un cambio. Esto significa aprender a vivir en sociedad, aprender a vivir con otros. Y vivir con otros quiere decir vivir en un mundo en el que hay reglas. Y no es fácil vivir en un mundo en el que hay reglas más tontas, hay reglas más inteligentes, unas triviales, otras fundamentales. A los estudiantes esto les cuesta mucho. Por ejemplo, el uniforme. ¿Por qué tenemos que usar pantalón tubo o no me dejan usar pantalón tubo? ¿Por qué no me puedo poner aretes de este tamaño? Esa es una queja constante y lo que ellos dicen es que el uniforme no es el que estudia. Yo les digo que en parte tienen razón, pero que van a vivir en un mundo en el que hay que saber seguir reglas, sean doctores en un hospital, trabajen en un banco, en un bufete, en una orquesta, en un restaurante. Hay que saber que vamos a topar con reglas. Y el ejemplo que más me funciona a mí con los estudiantes es el de Lionel Messi. Yo les digo, miren, si Lionel Messi le hubiera dicho a Pep Guardiola, mira Pep, a mí me encanta jugar con el Barça, pero yo soy argentino, yo quisiera jugar con el Barça, pero usando la camiseta albiceleste. De todas formas, no es el uniforme el que juega. Guardiola le habría dicho, mira Leo, podés ser el mejor jugador del mundo, pero si querés jugar con el Barça, te pones el uniforme del Barça. Entonces hay reglas que uno tiene que aprender a seguir. Hay otras reglas que uno puede cambiar. Catherine Switzer fue la primera mujer que corrió el maratón de Boston cuando era prohibido que las mujeres corrieran el maratón de Boston. En esa foto, de hecho, hay un par de personas tratando de sacarla del maratón. Aquí lo bonito fue que el resto de los corredores se pusieron alrededor de ella y la escoltaron hasta la meta para que pudiera terminar la carrera. Y la regla cambió. Ahora, a veces hay reglas más difíciles de cambiar, pero que chocan con nuestros criterios morales. Nelson Mandela es un buen ejemplo. Se topa con el apartheid en Sudáfrica y él decide romper con esa regla, violar esa regla. Cuando uno viola una regla, aunque uno tenga razón moral, uno tiene que enfrentar las consecuencias. Mandela pasó 27 años en la cárcel por ser consecuente con sus principios. Esa historia tuvo un final feliz, hoy no hay apartheid en Sudáfrica y Mandela es uno de los hombres más respetados del mundo. Pudo no ser así,
pero uno tiene que estar dispuesto a sufrir las consecuencias de enfrentar una regla que a uno le parece inmoral. Ahora, así como hay reglas tan importantes como estas, hay otras un poco menos importantes. A mí siempre me mencionan esta, por ejemplo, y uno se da cuenta como a lo largo de la historia bastantes señores usaron el pelo largo y algunas mujeres el pelo corto. Así que yo espero que en este caso la presidenta no tenga que proceder a cortar el pelo. Así como ese es trivial, hay campos que son fundamentales. Acabamos de aprobar unos programas de educación para la sexualidad y la afectividad. Cuando se habla de sexualidad, la gente siempre piensa, claro, esto es importante para que no haya embarazos adolescentes, para que los muchachos y las muchachas no vayan a tener una infección de transmisión sexual. Eso es muy importante. Igual que es muy importante educar para el trabajo y para lo académico, pero no es lo más importante. Aquí lo más importante es educar para la afectividad, para los vínculos, cómo nos relacionamos con los otros, cómo manejamos nuestros efectos, cómo nos queremos, cómo cuando disfrutamos de nuestro placer sexual no usamos o abusamos o dominamos o lastimamos a la otra persona. Entonces esa es una parte central del programa. Pero si ustedes me preguntan qué es lo más importante del programa, tiene que ver con que los chiquillos y chiquillas de secundaria, los muchachos y muchachas se sientan bien con ellos mismos. Yo no sé cómo les fue a ustedes en el colegio. Yo lo que me acuerdo es que habían 4 o 5 muchachas que eran las súper lindas, las que todo el mundo quería salir con ellas. Igual, teníamos 4 o 5 compañeros que eran los papuchos, los guapos, el capitán de la selección de básquetbol. Todos los demás éramos horrorosos, indeseables, muy gordos, muy flacos, en fin, muy inseguros. Y así se siente la mayoría de los adolescentes. A mí me hizo mucha gracia hace poco, y cuento esta anécdota solo porque me la contó mi esposa, que además está en el salón. Dice que se topó con una amiga de tiempos de colegio, también era amiga mía, que le comentó que cuando estábamos en el colegio, yo le gustaba. Y lo dice ahora. O sea, yo necesitaba saber eso a los 15 años. No a los 57 y felizmente casado. Entonces lo que queremos con este programa es que los estudiantes y las estudiantes sepan que son lindos, sepan que si se gustan ellos mismos le pueden gustar a cualquiera. Y de eso trata esta reforma. Para hacer esto uno tiene que ir más allá del aula. El aula no es suficiente. Mas si ustedes se fijan bien en esta palabra, tiene una peculiaridad y es que con un pequeño cambio tenemos que salir de esa jaula, tenemos que romperla y para eso hemos impulsado muchas actividades extra clase, algunos le llaman extracurriculares, como les digamos. Tal vez uno de los mejores ejemplos es el Festival Estudiantil de las Artes. Miles de estudiantes todos los años participan en más de 40 géneros artísticos. Poesía coral, danza, graffiti, dibujo a manga, bandas de garaje, hip hop. Este no ha sido un cambio fácil, ¿verdad? Muchas veces se le tiene miedo a dejar que los jóvenes usen estas formas de expresarse. Eso que ustedes están viendo ahí no es una foto mal tomada, no es que salió movida. Es que estos muchachos que ganaron el festival en la Regional de Heredia, no podemos mostrar sus caras porque están detenidos en el Centro Penal Surquí. Y el festival les permitió precisamente mostrar eso, mostrar su tragedia y su deseo de libertad. Entonces estas son formas de ir rompiendo las aulas y así como está el Festival de las Artes, tenemos también los Juegos Deportivos Estudiantiles que son muy impresionantes. O sea, ver la energía, la disciplina, el esfuerzo, el disfrute y la tragedia cuando no ganan de estos muchachillos es muy lindo. El MEP está lleno de actividades ambientales, o sea, la conciencia ecológica de nuestros estudiantes los hace organizarse de muchas formas. Una de ellas es el programa Bandera Azul Ecológica. Y algo que a mí me gusta mucho son los gobiernos estudiantiles. O sea, que desde primer grado, desde la escuela, nuestros estudiantes sientan que tienen que preocuparse por algo que va más allá de ellos. Su grado, su escuela, su colegio, su comunidad. Entonces, eso juega un papel realmente importante en esa construcción de sí mismos que estamos impulsando. Entonces, se trata de entender que no es el aula lo que es educativo, es todo el colegio. Y por eso estamos tratando de cambiar todos los espacios del colegio
incluidas por supuesto las sodas. Y entonces ahora en las sodas escolares hay mucho menos azúcar, mucho menos grasa, mucho menos calorías, mucho menos sal, no hay bebidas gaseosas. Y claro, cuando uno hace estos cambios, pues a alguna gente no le gusta, y entonces se provocan algunas reacciones. Las redes sociales son bonitas porque la gente pone barbaridades ahí. Y bueno, cuando uno ve estas cosas, uno sabe que en efecto hacer reformas tiene sus riesgos. Pero yo creo que son riesgos que vale la pena asumir. Si pasamos a la segunda de las reflexiones de las reformas a las que quería referirme, es mucho más breve pero muy importante. Ese limón no está ahí por casualidad. En Limón, en una reunión como de 500 estudiantes, un muchachillo me preguntó hace como 4 años: ministro, dígame una cosa, ¿por qué si yo pierdo una materia las tengo que repetir todas? Y yo le dije, porque no tengo la menor idea. Y entonces investigamos, nos encontramos que Costa Rica era uno de los pocos países que tenía esa locura de que un estudiante que pierde estudios sociales repite las 14 materias, y si el año siguiente ganó sociales pero perdió matemáticas, vuelve a repetir las 14 materias. Entonces eso lo cambiamos, lo convertimos en un sistema en que solo se repiten las que se perdieron y se pueden ir adelantando otras materias. Yo sé que esto hace más complicada la administración del centro educativo y genera problemas que tenemos que ir superando, mejorando la reforma, no volviendo atrás, y hace un colegio, me parece a mí, mucho más fresco y flexible para los estudiantes. Pero hay una segunda reforma que me interesa más mencionar. Tiene que ver con lo que era el papel de la nota de conducta. El comportamiento es fundamental, aprender a comportarnos bien con los demás es clave. Pero lo que nosotros teníamos era una regla, probablemente muchos de ustedes se acuerden, para pasar se necesitaba un 70. Si ustedes son bien portados. Si ustedes no son bien portados y tienen mala nota en conducta, para pasar necesitaban un 80. Entonces estábamos provocando un montón de fracaso escolar en muchachos que habían cumplido los requisitos para pasar español, matemáticas, ciencias, todo lo académico, pero no eran bien portados, tenían mala nota en conducta. A mí me parece que esto no es educativo. Yo no quiero que un estudiante se porte bien porque quiere un premio, o peor, porque le tiene miedo a un castigo. Yo quiero que los estudiantes se porten bien porque les parece que hacer lo correcto es correcto, porque han enfrentado sus dilemas morales y saben que uno no lastima al compañero, que uno no se roba las cosas, que uno no insulta al maestro, pero porque lo han aprendido, no porque le tienen miedo al castigo. Y eso nos lleva al último y al tema más importante. ¿Qué es ser un buen estudiante? Y muchas veces pensamos que un buen estudiante es el más calladito, el más obediente, el que siempre presenta la tarea. Bueno, algunos de esos son. Pero un buen estudiante es alguien que es capaz de construirse a sí mismo. Si uno piensa en muchachos como estos que eran un poquito tequiosos en la escuela, hablaban mucho, pelo largo, necedad con el velocípedo. Si ustedes quieren ver cómo cambiaron con el tiempo, uno fue un gran innovador, otro nos tiene feliz porque gana las carreras de bicicleta que nosotros no podríamos ganar, y la otra que vive entre nosotros es campeona mundial de danzas árabes en un campeonato realizado en Líbano. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el papel de la educación? Una educación subversiva, ¿qué es lo que tiene que lograr? Tenemos que ayudar a los estudiantes a construirse a sí mismos. En otras palabras, tenemos que hacer que los estudiantes pierdan el miedo a ser las personas que quieren ser. De eso se trata. Y no es tan tarde, todos podemos perder el miedo y ser las personas que queremos ser. Muchas gracias.